Bien, hermanos, tomen sus lugares. Siento mucha alegría y agradezco a Dios porque nos permite encontrarnos en esta hermosa reunión. Amén. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos? Yo siento mucha alegría, ¿saben por qué? Porque al contemplarlos a ustedes, sé que detrás de ustedes hay una gran actividad misionera. Porque se hizo mucha obra misionera por cada uno de los que estamos aquí. Amén. Algunos quizás venimos muy rápido en cuanto el Señor nos llamó, pero algunos duramos años. ¿No es así, hermanos? Duramos muchos años para venir aquí. Así que hay mucho trabajo misionero, hermanos. Al ver cada alma de los que estamos aquí presentes, hay un gran trabajo misionero atrás. Amén. Así es. Muy bien, hermanos. Nos hemos estado concientizando sobre esta obra tan importante de la obra misionera que la iglesia o a la iglesia se le ha confiado. Yo quiero que tomemos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículo 35. Capítulo 9, versículo 35, dice la palabra del Señor. Y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Amén. Queridos hermanos, el título de nuestra conferencia se llama ¿Método de qué? De evangelización. Y aquí tenemos precisamente la enseñanza de nuestro gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, rodeaba a Jesús todas las ciudades y todas las aldeas. ¿Qué era lo que hacía nuestro maestro, hermano? Ir a las ciudades y ¿qué más, hermano? Y las aldeas, y cuando oigo las aldeas aquí, solamente estaba pensando en Galilea. Galilea tenía más de 200 aldeas, hermanos. Más de 200 aldeas. Solo Galilea. Y dice que rodeaba que todas las ciudades y todas las aldeas. ¿Ya hicimos eso nosotros en nuestros lugares, hermanos? Si no lo hemos hecho, ¿qué tenemos que hacer? Hay que empezar, ¿verdad? Tiene que haber un revivamiento espiritual en el área de la obra misionera, hermanos. Dice que enseñando en todas las sinagogas de ellos. Quiere decir que Jesús se introducía ¿en dónde? En las sinagogas, en los templos de ellos. Y predicando, dice, el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad. Amén. ¿Los métodos de quién, hermanos? De Cristo, los métodos del Maestro Divino. Y oigan lo que dice, hermanos, dice otro versículo, voy a leer San Mateo 10, 7 y 8, dice así, yendo predicad diciendo, el reino de los cielos ha llegado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Queridos hermanos, este otro versículo nos confirma los métodos que Jesús usaba para poder llevar el evangelio a las naciones, a las ciudades, a las aldeas. Y dice también Marcos 16, 15, verso 18 y 20 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. ¿Quién era el que ayudaba, hermanos, a los apóstoles? ¿Quién les ayudaba? Dice aquí, hermanos. Dice Cristo. Y el Señor les ayudaba en todo lo que ellos hacían. ¿Quién nos va a ayudar a nosotros, hermanos? También el Señor Jesucristo.
Y fíjense, hermanos, lo que dice aquí el Ministerio de la Bondad en la página 61. La comisión divina no necesita reforma. Amén. Los métodos de Cristo no necesitan ¿qué? No necesitan reforma. Tenemos que seguir los mismos métodos que usó nuestro Señor Jesucristo. Solamente que hay que estudiar las estrategias para acercarnos ¿a quién, hermanos? Para acercarnos a las almas. Tenemos que buscar las estrategias, hermanos. Jesús buscaba estrategias para acercarse a las almas, ¿sí o no, hermanos? Sí, hermanos. Jesús estudiaba bien a las personas y entonces buscaba cómo acercarse a las almas. En los actos de bondad hay muchos problemas, hay muchas enfermedades. A los que estaban tristes los consolaba, a los que estaban afligidos, ¿qué hacía el Señor? También se acercaba y les daba palabra de ánimo. Sí, hermanos, oraba por los enfermos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? También, hermanos, así que recordemos que dice que el arte de dar estudios bíblicos y la ciencia de ganar almas. ¿Es una ciencia el ganar almas, hermanos? Dice que el que gana almas, como dice el proverbio, es sabio. Así que, queridos hermanos, yo quiero que nos unamos, hermanos, en esa actividad misionera. Si lo hacemos todos, hermanos, fíjense que yo estaba viendo las estadísticas de cuántas almas se ganaron en este periodo y veo que no avanzamos nada. De 1570 y tantas a 1600, ¿qué les parece? ¿Cuántas subimos? Fíjense bien, yo estaba viendo cuántos subimos y no hemos subido nada. ¿Por qué razón será? No estamos trabajando, ¿verdad? No estamos trabajando. ¿Qué tenemos que hacer? Si nos propusiéramos en este periodo a llevar un alma a Cristo, hasta el bautismo, hermanos. Si somos 1600, ¿cuántos seríamos al final del periodo, hermanos? ¿Cuánto? Imagínense, más de 3000, ¿verdad? Más de 13,000. Renovemos nuestros votos al Señor, hermano, en este día, hermanos. Y nos propongamos llevar un alma a Cristo en este periodo, hermanos. Sí, hagámoslo, hermanos. Vamos a continuar, hermanos. Miren qué dice aquí. Dice, la comisión divina no necesita reforma. La senda de Cristo, de la verdad presente, no necesita mejorarse. ¿Necesitamos mejorar los métodos? No, ya están puestos por el Divino Maestro. ¿Qué necesitamos hacer? Usarlos. El Salvador dio a sus discípulos lecciones prácticas, enseñándoles cómo trabajar, de modo que las almas se gocen en la verdad. Amén. Así que, hermano, ya está la enseñanza, ya está la instrucción, ya están los métodos. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Trabajar, hermanos. Salgamos a trabajar y vamos a adquirir experiencias cada día, hermanos, que salgamos a trabajar en la obra misionera. Vamos a tener experiencias preciosas. Dice ahora, simpatizó con los cansados, agobiados y oprimidos. Mediante el bien que hacía, con sus palabras amables y actos bondadosos, interpretaba el evangelio a los hombres. Amén. Fíjense, actos bondadosos, palabras amables. ¿Debemos de usarlas nosotros también? Sí, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un grupo, una iglesia de donde venimos. Y ustedes se conocen bien, ¿sí o no, hermanos? Sí, unos son muy misioneros los hermanos, algunos, no son todos, en una iglesia. Y se encargan de traer a las almas y otros se encargan de correrlas. ¿No pasa así, hermano?
¿Se dan cuenta? ¿No es así? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Palabras amables, actos de bondad. Tenemos que trabajar en esa área, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ¿cuántos espías fueron llevados a reconocer la tierra de Canaán? 12. ¿Cuántos trajeron un buen informe? ¿Y la mayoría qué pasó con ellos? Desanimaron al pueblo. ¿Sí? Entonces nosotros somos también esos espías. ¿De cuál? ¿De los 10 o de los 2? Así que tenemos que avanzar, hermanos, en la predicación, en la encomienda que el Señor nos ha dado. Dice aquí, hermanos, en Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 62, para los hermanos que están anotando, dice: esta es la provisión que el Señor ha hecho, por la cual la obra misionera médica de carácter evangélico ha de realizarse para favorecer a muchas almas. Amén. Así que dice la provisión que el Señor ha hecho, y se está refiriendo a la reforma pro salud. Se está refiriendo a la reforma pro salud. El Señor nos ha entregado la reforma pro salud, y dice que es la mano derecha del evangelio, hermanos. Amén. A través de este medio podemos acercarnos a las personas. Hay mucha enfermedad en el mundo, y por eso el Señor nos ha provisto, ha hecho esa provisión con la reforma pro salud, para que la iglesia pueda realizar esta comisión. Leo ahora el Ministerio de la Bondad en la página 127, y dice lo siguiente: ¿por qué no se ha entendido por la palabra de Dios que la obra hecha en el sentido misionero médico es un cumplimiento del texto: ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, los mancos y cojos, ciegos? Y dijo el siervo: Señor, hecho he como me mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Aquí nos está enseñando que la reforma, la obra de la reforma pro salud, dice que es el cumplimiento ¿de qué? Del texto: ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad. Esta es una obra que debieran hacer las iglesias en cada localidad, al norte, al sur, al este y al oeste. Se les ha dado a las iglesias la oportunidad de responder a esta obra. ¿Por qué no lo han hecho? Hace la pregunta. ¿Por qué no lo han hecho? Alguien debe cumplir la comisión. Amén. Si por todas partes dice al norte, al sur, al este, al oeste, ¿quiénes deben de cumplir esta comisión? Dice aquí, hermanos, las iglesias. ¿Hay trabajo para las iglesias, hermanos? Hay bastante trabajo misionero, hermanos. Y hay muchos métodos, y el Señor nos ha dado diferentes talentos a cada uno. Amén. Hay variedad de talentos, hermanos, aquí en la iglesia. Así que, hermanos, hagamos uso de los talentos que el Señor nos ha dado para cumplir esta gran comisión que Él nos ha encomendado. Dice ahora, hermanos, la luz que Dios ha dado con respecto a la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Amén. Así que el mensaje el mensaje pro salud tiene una misión salvadora. Es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Los hombres y las mujeres deben ser informados con respecto a la habitación humana preparada para nuestro Creador como su lugar de morada. La reforma pro salud ha de destacarse de manera más prominente en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Los principios de la reforma pro salud se hallan en la palabra de Dios. El evangelio de la salud debe vincularse firmemente con el ministerio de la palabra. Es el deseo del Señor
que la influencia restauradora de la Reforma Pro Salud sea una parte del gran esfuerzo final para proclamar el mensaje evangélico. Amén. Así que, hermanos, el Señor nos ha entregado una obra preciosa y también nos ha entregado métodos para poder realizar esta gran misión, hermanos. ¿Sí? Necesitamos, hermanos, unirnos, toda la juventud, toda esa energía, ¿verdad?, que está fresquecita, para entregarnos a la obra del Señor, esa obra misionera laica, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Leo otra parte, Consejos sobre la Salud, en la página 216, dice lo siguiente: la obra médica misionera es la mano derecha del Evangelio. Amén. ¿Nos damos cuenta, hermano, que es la obra de la Reforma Pro Salud? La mano derecha del Evangelio, porque es la que abre, ¿qué? Es la que abre la puerta del corazón de las personas. Y cuando la puerta del corazón se abrió, la puerta de la casa se abre solita, hermanos. La puerta de la casa se abre sola. Pero el Señor nos ha entregado, dice, la Reforma Pro Salud. Sí, muy bien. Entonces, creo que todos los que hemos hecho esa obra misionera médica, hemos tenido esa experiencia al ir de casa en casa, llevando impresos, llevando los folletos de salud y también realizando conferencias de salud. Y entonces se abre el corazón de las personas. Y dice aquí: es necesaria para el progreso de la causa de Dios. El poder salvador de la verdad se dará a conocer a medida que por medio de ella los hombres y las mujeres sean inducidos a comprender la importancia que tienen los hábitos correctos de vida. Y hay que entrar en todas las ciudades por medio de obreros preparados para realizar obra médica misionera. Como mano derecha del mensaje del tercer ángel, los métodos de Dios para el tratamiento de la enfermedad abrirán las puertas para que entre la verdad presente. Amén. Así que, queridos hermanos, tenemos la mano derecha del Evangelio. ¿Y cuál es la mano derecha del Evangelio para abrir las puertas del corazón? La Reforma Pro Salud. Dijo Satanás a sus ángeles: las iglesias están dormidas. Las iglesias están durmiendo. Y él hablaba con ellos, con sus ángeles, y hablaba precisamente sobre cuándo se pone en peligro nuestro reino. Les estaba explicando. Eso se encuentra en Primeros Escritos, página 266, anótenlo. Y el título de ese capítulo es la codicia. Ahora que estaba hablando esto, ahorita me recordé y entonces por eso lo saco, es espontáneo. Cabe mencionarse, hermanos. Satanás estaba hablando con sus ángeles. El título de ese capítulo es la codicia. Y dice: las iglesias están dormidas. Cuando los siervos de Dios, dice, fíjense, hermanos, cuando los servidores de Cristo invierten para la obra de Cristo. Oigan bien, hermanos. Y cuando se hacen reuniones acá y reuniones allá de evangelismo, campañas de evangelismo, cuando se hacen reuniones aquí, se hacen reuniones allá, se pone en peligro nuestro reino. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuándo se pone en peligro el reino de Satanás, hermanos? Cuando los que sirven a Cristo invierten su dinero, ¿para qué? Para la obra misionera, hermanos. Pero ¿en qué invertimos nuestro dinero? Para seguir edificando. ¿No pasa así, hermanos? Ya compramos una casa y ahora queremos comprar otra, ¿sí o no? ¿No pasa así, hermanos? Tal vez no todos tenemos esa misma, no todos tenemos quizá esa posibilidad. Pero ¿qué debiéramos de hacer, hermanos? Invertir nuestro dinero para la obra del Señor. ¿No es así, hermanos? No solo el dinero, podemos invertir tiempo también, ¿sí o no? Porque hay quienes no tenemos dinero, pero tenemos tiempo, ¿sí o no, hermanos?
¿Sí? Invirtamos nuestro tiempo también para la obra, para la causa de Dios. Y dice Satanás, dice que ve que cuando los que sirven a Cristo invierten su dinero para la obra misionera, hermanos, y cuando hacen reunión aquí y otra allá, se pone en peligro nuestro reino. ¿Queremos poner en peligro el reino de Satanás, hermanos? Amén. Entonces consagremos que nuestro tiempo, nuestro dinero a la obra misionera, hermanos. Sí. Más tarde se va a presentar el nuevo comité, ¿verdad, hermanos? Y entonces hay que apoyar a ese ministerio. ¿No les parece, hermanos? Aquí está el pueblo congregado, aquí está Israel congregado. Y es un llamamiento, hermanos. Es una concientización, decían mis hermanos, ¿verdad? Hagamos conciencia de eso, hermanos, de esa gran responsabilidad que el Señor le entregó a los apóstoles y es para nuestros días también, hermanos. Hagamos conciencia, invirtamos, hermanos, invirtamos a la causa del Señor, ayudemos a la obra misionera. Cabe mencionarse que cuando recibimos nosotros el cargo en la obra de evangelismo, muchos se me acercaron y dijeron, hermanos, estoy con usted, le vamos a apoyar. Los enlisté, hice una lista. Cuando les llamé, hermanos, vamos a hacer la primera campaña de evangelismo, necesito su apoyo. Y hablar, y ninguno llegó, ninguna ayuda llegó. Pero si la ayuda no viene del pueblo, vendrá de otra parte, hermanos. La ayuda viene de afuera. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero tú y la casa de tu padre, dice, ¿cómo le dijo? Morirán. No tarda el tiempo en cuando nuestro dinero no servirá para nada, hermanos. ¿No es así, hermanos? ¿No todos lo sabemos eso? Así es, hermanos. Invitamos a la causa del Señor, hermanos. Bien. Ahí me marcas el tiempo, hermano, por favor. Bien, hermanos, entonces fíjense lo que dice la palabra. Los métodos misioneros. ¿Quién fue el primer misionero? Ahí va la pregunta, hermanos. ¿Quién fue el primer misionero? Es una pregunta para reflexionar. Y ustedes ya la están buscando en su mente. ¿Quién fue el primer misionero? ¿Y qué método usó ese primer misionero? El primer misionero fue nuestro Señor Jesucristo. El primer misionero de casa en casa fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el primero que después de haber pecado Adán, visitó a aquella familia, aquel hogar, allá en el hogar edénico. ¿Sí o no? ¿Quién buscó a Adán? ¿Quién era el que se paseaba en el huerto y luego le dice, lo llamó, ¿dónde estás tú? ¿Quién era? La obra de casa en casa nos la enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos, ahí en el libro de Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondieron el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Desde que entró el pecado, el hombre ha huido de Dios. Ese es lo que hace el hombre. ¿Huir de quién? Huir de Dios. Y los misioneros sabemos, hermanos, vamos llegando a una casa y la gente a veces alcanzan a cerrar la puerta, pero a veces no alcanzan a cerrarla, solamente se meten para adentro. Buenos días. Buenos días. No hay nadie. Pero alcanzamos a ver que corrieron para adentro. Alcanzamos a ver que cerraron la puerta. Me dijo un señor, dice, no me interesa, no quiero nada de eso. Le digo, mire, sí le interesa. Acérquese un poquito. Sí le interesa. Es importante lo que le voy a decir, porque le afecta a usted, quiera o no quiera. Esto afecta a todas las personas. Le traigo un aviso, una noticia buena y una mala.
y si es importante para usted porque le afecta a su vida. Quiera o no quiera, le guste o no le guste, le va a afectar. Y vea lo que dice la palabra, se fue acercando poco a poquito. Y le leo Apocalipsis 14, 9. ¿Cómo dice ahí, hermanos? ¿Cómo dice ahí? Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora ¿a quién? A la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. ¿Y delante de quién? Esto le afecta a su vida. ¿Usted sabe quién es la bestia? Dijo no. ¿Usted sabe qué significa esto? No. Y se fue acercando. Querramos o no querramos, nos guste o no nos guste, vamos a tener que decidir en favor o en contra de eso. ¿Sí o no, hermanos? Sea católico, sea pentecostal, bautista, metodista, lo que sea, tendremos que decidir, hay un momento preciso. Queridos hermanos, así que tenemos ahí los métodos, el método divino, el método que el Señor usó. Y dice aquí la palabra, Génesis 18:1, voy a leerles también, quiero compartir ese versículo. Dice la palabra del Señor, la visita personal es bíblica. Dice: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. ¿A qué hora llegó el Señor, hermanos? A visitar a Abraham a su hogar. A la hora más calurosa del día. A veces el misionero dice: ay, está haciendo mucha calor, más tarde, ya que esté más fresco el sol. ¿No nos pasa así, hermano? De otro dice: yo sí puedo ir, pero en la mañana o por la tarde, porque el calor ya está muy fuerte, el sol está muy fuerte. ¿A qué hora llegó el Señor, hermanos, a visitar a Abraham? A la hora más calurosa del día. Y ustedes ya se imaginaron más o menos el horario en que el Señor visitó a Abraham. Y hay mucho texto, porque este es un seminario también, pero nada más estoy dándoles unas partes que son importantes. Dice: nuestro Salvador iba de casa en casa, sanando a los enfermos. Estoy leyendo Obreros Evangélicos, la página 196. Dice: nuestro Salvador iba de casa en casa, sanando a los enfermos, consolando a los que lloraban, calmando a los afligidos, hablando palabras de paz a los desconsolados. Amén. Esa es la obra que tenemos que hacer, ¿sí o no, hermanos? Sí, he visto hermanas, hermanos que no saben leer ni una, no conocen ni una letra. Pero se unen dos hermanas y dicen: vamos a orar. La vecina dice que está enferma, vamos a orar por ella. Y más o menos ya le dijeron que tiene fiebre, tiene esto, tiene el otro, y le preparan un tecito y vamos a llevarle esto. Buenos días, y entonces ellos se presentan y supimos que estaba enferma y entonces le trajimos esto. Y preciosas, porque veo las experiencias de ellos y entonces hacen oración antes de darle su tecito. Y a veces la señora tiene 2 niños pequeños y la casa está toda tirada. Y entonces le dicen: ¿sí le podemos arreglar la cocina? Y en lo que una está limpiando la casa, otra está lavando los trastes, otras cosas. ¿No son actos de bondad eso, hermanos? Y Dios acompaña esa obra, hermanos. Dios apoya esa obra. ¿Podemos hacer obra misionera, sí o no, hermanos? Sí, hermanos, podemos hacer obra misionera. Sí, tenemos que hacer esa obra misionera. Que haya ese revivamiento espiritual en nuestras vidas. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 346, dice lo siguiente: los miembros de nuestras iglesias deben hacer más trabajo de casa en casa, dando estudios bíblicos y repartiendo impresos. Amén. ¿Cuál es el trabajo que más se debe hacer? Dice aquí. No lo digo yo, hermanos. ¿Cuál es el trabajo que más debe hacer la iglesia? El trabajo de casa
en casa, dando estudios. Hay otros métodos, hay otras formas, pero dice que este es el trabajo que más hay que darle, ¿qué? Más hay que darle importancia al trabajo de casa en casa. Vayan los obreros de casa en casa, abriendo la Biblia a la gente. También los obreros deben de hacer ese trabajo de casa en casa. Visitad a vuestros vecinos de una manera amigable. Trabar relación con ellos. Los que no realizan esta obra, los que actúan con la indiferencia que algunos han manifestado. ¿Algunos han manifestado qué? ¿No han hecho este trabajo? ¿Seré yo? ¿Seré yo, maestro? ¿No he hecho ese trabajo? Dice, los que actúan con indiferencia, que algunos han manifestado, perderán pronto su primer amor. ¿Cuándo se pierde el primer amor? Cuando no se hace trabajo misionero, hermanos. Cuando no se hace trabajo misionero, ese hermano y esa hermana va a perder ¿cuál? Porque no se está relacionando con personas, tratando de atraerlas para Cristo. Y entonces se vuelve más puntillosa, se vuelve más criticona o criticona la hermana. ¿Se da cuenta? Así dice el escrito de profecía. Ahorita no tengo tiempo para describir todo esto aquí, hermanos. Y entonces se pierde el primer amor. ¿Queremos perder nuestro primer amor, hermanos? ¿Verdad que no, hermanos? Hablemos de Cristo. ¿Por qué le llamaron cristianos a los discípulos, a los apóstoles por primera vez? Porque hablaban de Cristo, hermanos. Hablaban de Cristo. Dice aquí, la presentación de la verdad con amor y sencillez de casa en casa está en armonía con la instrucción que Cristo dio a sus discípulos cuando los envió en su primer viaje misionero. Amén. Qué interesante, hermanos. Es el método de Cristo. Lo más importante no es la predicación, sino el trabajo hecho de casa en casa, razonando y explicando la palabra. Amén. ¿Se dan cuenta? Ese trabajo es lo que elogia al Señor. El Señor desea que su palabra de gracia penetre en toda alma. En gran medida debe realizarse mediante un trabajo personal. Este fue el método de Cristo. Su obra se realizaba mayormente por medio de entrevistas personales. Esos contactos misioneros, ¿verdad? Y entonces, hermanos, en esas entrevistas, el Señor, a través de esto, lograba su objetivo. El apóstol Pablo también usaba ese método, hermanos. Y estaba pensando precisamente en el éxito de la obra del apóstol Pablo. ¿En qué consistió el éxito? Y dice, oigan lo que dice la Reverend Herald del 24 de abril de 1888, dice de la siguiente manera: de la misma manera Pablo en su trabajo público iba de casa en casa predicando el arrepentimiento y el retorno a Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿En dónde estuvo el éxito del trabajo del apóstol? Porque iba ¿de qué? De casa en casa. Ministerio de la Bondad, página 66, dice: en una ocasión declaró Pablo, desde el primer día en que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El éxito en el ministerio del apóstol Pablo era precisamente hacer esta labor, seguir los métodos de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar, hermanos, en esto
que dijo la sierva del Señor. Lo encontramos en Ministerio de la Bondad, página 84, dice lo siguiente: volved a encender el espíritu del evangelismo de 1844. Oigan cómo dice, ¿no? Volved a encender el espíritu del evangelismo de 1844. Y todos ya nos fuimos a 1844 en este momento, porque todos conocen la historia de 1844. Multitudes se congregaban, hermanos. ¿Y de qué hablaban ellos? Dice ahí Conflicto de los Siglos en la página 461. En esa página dice el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. Esto era repetido por miles de bocas como santo y seña de su fe. Amén. ¿De qué hablaban los hermanos? Y lo repetían. ¿Qué es repetir? Decirlo y volverlo a decir. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿De qué hablamos ahora la congregación, hermanos? ¿De qué se oye en todas las cabañitas? Pura queja, hermanos. Que la comida no está buena. Ahora solamente dieron un manguito. Queridos hermanos, razonemos, hermanos. Este es un llamado que el Señor nos está haciendo. ¿Educando para qué, hermanos? Vamos a llegar a la eternidad, hermanos. Si somos así, no vamos a llegar a la eternidad. Y necesitamos educarnos, hermanos. Y la palabra de Dios es cortante, ¿sí o no, hermanos? Lastima. Cuando te cortan, no te lastima. Lastima. Y Pablo lo dice en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de dos filos. Pero el Señor dijo, el Señor crió el equilibrio y dijo: no todos reciben esta palabra. Amén. Así lo dijo el Señor, ¿sí o no, hermanos? No todos reciben esta palabra, sino para aquellos a quienes es dado. Bien, dice la palabra: recientemente, en la vigilia de la noche, mi mente fue impresionada por el Espíritu Santo con el pensamiento de que si el Señor ha de venir tan pronto como creemos, debiéramos ser aún más activos de lo que hemos sido en años pasados en presentar la verdad a la gente. Amén. ¿Cómo debemos ser ahora, hermanos? Más activos en presentar la verdad a la gente. Espero que este llamado lo estemos recibiendo en nuestro corazón y estemos renovando nuestro voto. Ahora sí vamos a echarle ganas. En este periodo vamos a invertir ¿para quién, hermanos? Para la obra misionera invirtamos, hermano. ¿En cuántos? ¿Mande, hermano? Leí Ministerio de la Bondad, página 84. Sí, en cuanto sepamos sobre el nuevo comité y los que van a representar la obra de evangelismo en este periodo, yo quisiera que alguien, ¿verdad?, nos acerquemos ahí al líder que va a tocarle y nos esforcemos para que participemos, hermanos. Sí, participemos en esa gran obra que el Señor nos ha encomendado. Invirtamos para la obra del Señor. En relación con esto, Ministerio de la Bondad, página 84, el segundo párrafo. En relación con esto, mi mente se volvió a la actividad de los creyentes adventistas en 1843 y 1844. En aquel tiempo se hacían muchas visitas de casa en casa y se desplegaban esfuerzos incansables para amonestar a la gente en cuanto a las cosas que se dicen en la palabra de Dios. Debiéramos desplegar esfuerzos aún mayores que los que desplegaron los que proclamaron el mensaje del primer ángel con tanta fidelidad.
Nos estamos acercando rápidamente al fin de la historia de este mundo. Y al comprender que Jesús ciertamente viene pronto, seremos despertados para trabajar como nunca antes. Y se nos ordena que hagamos sonar una alarma a la gente. Amén. Así que, queridos hermanos, mi deseo es que el Señor pueda tocar nuestros corazones en esta reunión y que el Espíritu de Dios pueda derramarse en esta congregación y que regresemos renovados nuestros votos. Con esto termino. Reverend Herald del 21 de julio de 1896 dice: el gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá. ¿Está tremendo, sí o no? ¿Sí lo escuchamos? ¿Pero por qué? Es la pregunta. Escuchemos bien, oigan bien. Voy a leer el párrafo completo. Dice: el gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado, que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. Amén. ¿Estamos esperando el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos? ¿La lluvia tardía? ¿Quién la está retrasando? Somos 10 en la iglesia y solamente 2 hermanos están haciendo obra misionera. ¿Ya está la mayoría? Somos 20 en una iglesia y solamente 2, 3 se están haciendo obra misionera. Ya el Señor quiere derramar su Espíritu, pero ¿qué pasa? ¿Quién la retrasa? Nosotros la estamos retrasando. Renovemos nuestros votos, hermanos, en este día. Y al regresar a nuestra iglesia, a nuestra asociación, esforcémonos, despleguemos esfuerzos en esta labor. Dios bendiga su palabra. Amén.